Muy buenos días, gente linda. Hoy es domingo. Qué bendición el poder encontrarnos con nuestro Dios a través de su palabra y también entre nosotros. Escuchá qué lindo lo que dice en Salmo 23, versículos del 2 al 4. En lugares de delicados pastos nos hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué lindo saber que a nuestro lado marcha siempre nuestro Dios Todopoderoso. Para pensarlo, ¿no? Ahora sí te invito a que traigas tu Biblia y también a orar. Padre querido, gracias por esta nueva semana que nos estás regalando. Gracias por tu palabra que nos reconforta, nos alienta, nos anima. Y gracias también porque pronto venís a buscarnos para llevarnos a casa. Ahora al abrir tu palabra necesitamos que tu Espíritu Santo sea quien nos instruya. Oramos en el nombre de Jesús. Te amamos, Padre. Amén. En la meditación de hoy nos vamos a encontrar con Gregorio Juan Mendel. El versículo que lo encabeza está en Romanos capítulo 13, versículo 7, y dice: pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Me pregunto por qué algunos tienen cabellos rojos y otros negros. Hugo de Vries se hacía estas preguntas y otras preguntas en cuanto a la herencia allá en Holanda por el año 1900. Antes de publicar sus conclusiones, decidió investigar si alguien más había realizado estudios similares relativos a las leyes de la herencia. Para su sorpresa, encontró un documento sorprendente en una revista científica editada hacía poco más de 3 décadas. El artículo había sido escrito por un monje llamado Gregorio Mendel. ¿Por qué será que todos los cachorros de una misma camada tienen el mismo color? Se preguntaba por su parte Karl Correns en su laboratorio de Alemania el mismo año, y decidió verificar si alguien más se había adelantado en su estudio acerca de las leyes de la herencia. Encontró un escrito en una antigua revista que hablaba acerca del tema. El autor era Gregorio Mendel. ¿Por qué algunos niños de una misma familia tienen ojos de diferentes colores? En 1900, Erich Stachmak, de Austria, Hungría, buscaba la respuesta al enigma de la herencia y decidió revisar los tratados médicos y científicos existentes para ver si alguien en el pasado había escrito acerca de ese tema. Y él también se sorprendió al descubrir que en una revista científica publicada 34 años atrás, en ella había un artículo escrito por un monje llamado Gregorio Mendel. 8 años después de cultivar arvejas en el jardín de su monasterio en Austria, Gregorio Mendel descubrió las leyes que rigen la transmisión de características físicas de padres a hijos. Su estudio revelaba los mismos principios descubiertos simultáneamente por 3 científicos 34 años más tarde. Fue así como sentó las bases para la ciencia que ahora se conoce como genética. Si hubieras sido Hugo, Karl o Eric, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías ignorado el trabajo de un monje que murió hace mucho tiempo atrás, pensando que nadie se daría cuenta de que en realidad no fuiste el primero en descubrir las leyes de la herencia? ¿Hubieras anunciado las leyes como descubrimiento tuyo? De paso, los 3 científicos nunca tuvieron comunicación entre sí.
no tenían la menor idea de lo que habían descubierto sus colegas. Aún así, cada uno llegó a la misma conclusión. Le darían honor al que le pertenecía el honor. Cada uno de ellos llamó la atención del mundo al descubrimiento de Mendel, cediendo este honor al sabio que los precedió. A eso se llama honestidad. Ahora pasamos a la lección de esta semana que lleva por título El costo del descanso. El versículo para memorizar se encuentra en Salmo 51:10 y dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Antes de empezar, te invito a que, si tenés tiempo, que pauses este video y que leas 2 de Samuel, todo el capítulo 11, para estar bien en el tema. Y después sí seguir con el audio. La lección bíblica de hoy, domingo 18 de julio, lleva por título Agotado y cansado. Y se nos pide que leamos 2 de Samuel, capítulo 11, del 1 al 5. Pero si podés, por favor, lee todo el capítulo. Es una apasionante historia. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 5 dice: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Entonces David empezó a preguntar por ella, por esa mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. En una cálida tarde primaveral, el inquieto rey David paseaba por la terraza de su palacio. Debía haber estado con su ejército al otro lado del Jordán. Debía haber estado guiando al pueblo de Dios para derrotar a los amonitas y finalmente llevar la paz al reino. Pero no, se quedó en el palacio. Y David allí vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando en el techo de su casa. Sus impulsos pecaminosos se apoderaron de él esa tarde y durmió con Betsabé, la esposa de un oficial de confianza de su ejército. Como todos los reyes de la antigüedad, David tenía un poder absoluto. Como rey no tenía que seguir las reglas que gobernaban a todos los demás. Y sin embargo, la dolorosa historia de la familia de David después de este momento cambió la historia. Nos recuerda el hecho de que incluso como rey, él no estaba por encima de la ley de Dios. Tan pronto como David transgredió los límites de la ley de Dios, comenzó a sentir sus efectos en todos los aspectos de su vida. David pensó que su apasionada aventura había pasado desapercibida. Sin embargo, Betsabé ahora estaba embarazada y su esposo estaba lejos, en la guerra. Entonces, ¿qué hace David en su desesperación para tapar todo este lío? David hace volver a Urías a casa de su esposa, Betsabé. Pero todos los intentos de David por hacer que Urías se acueste con Betsabé fracasaron. Urías era un hombre de reputación estelar que responde a las sutilezas y a las insinuaciones de David, diciendo: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo de batalla. ¿Y habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer?
Esto se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 11. Finalmente, un David desesperado recurre al asesinato por control remoto para encubrir su pecado. O sea, él manda matar a Urías. Es difícil creer que David, a quien Dios le había dado tanto, pudiera haberse rebajado así, ¿no? Sin importar quiénes seamos, ¿qué advertencia deberíamos extraer todos de esta historia? Porque estas historias se escribieron, están registradas para amonestarnos a nosotros, para que nosotros no caigamos en las mismas trampas en las cuales cayó en este caso David, el rey David, ¿no? Y que podamos aprender, ¿no? Y con las fuerzas de Dios evitar cualquier tentación que la vida o Satanás nos presente. Porque tenemos un Dios todopoderoso que puede ayudarnos a no caer en esas trampas, ¿no? Pero si ya caímos en cualquier trampa, esta o cualquier otra, corramos a los brazos amorosos de nuestro Padre Celestial, porque cuando ya estamos en el lío, Él es el único que puede perdonarnos, restaurarnos a su imagen, amarnos, salvarnos, recrearnos. No hay casos desesperados para Dios, no creas las mentiras de Satanás. Bueno, y así llegamos hoy al fin de la lección de hoy. Espero que todos podamos aprender, sacarle el jugo a las lecciones tan interesantes. Y como siempre te invito a que si todavía no te suscribiste, que por favor lo hagas y que me acompañes a compartir este mensaje de esperanza, que me ayudes a todos tus conocidos y amigos, para que todos sepan que hay una salida, que no hay casos desesperados para nuestro Dios Todopoderoso. Que Dios nos bendiga y que Jesús sea todo en nosotros.